PMTL Institute presenta por WKQ 580 Transformación. Proyectos con propósito, tecnología con sentido, cambio con corazón. Aprende, lidera, evoluciona. Comienza ahora. Transformación. Muy buenos días, Puerto Rico. Feliz sábado. Estamos aquí desde su programa favorito de tecnología, inteligencia artificial, pero con mucha inteligencia emocional. Transforma Acción en WKQ 580. Yo soy Nesti Delgado y le doy la bienvenida a un programa donde siempre le vamos a hablar de proyectos con propósito, tecnología con sentido y cambio con corazón. Y recuerden que esto es una producción del PMTL Institute, una alianza educativa entre Team 1144 y la Universidad de Puerto Rico Mayagüez, donde pretendemos inspirar, educar y empoderar con herramientas prácticas a todos los líderes, empresarios y comunidades para que prosperen en esta nueva economía digital. Así que bienvenidos a Transformación. Buenos días a todo Puerto Rico, bendecida mañana de este sábado. Y yo estoy bien contenta porque yo me he dado cuenta de algo. Nosotros no le hemos bajado. No le hemos bajado en cuanto vamos a los subiendo, temas de subiendo. relevancia. Sí. Y vamos en la misma sintonía Con en cuanto a los consistencia. invitados que hemos tenido. Muchachos, Son unos invitados de lujo y hoy no es la excepción. Estamos batiendo de 400. Y ya mismito vamos a estar escuchando un poquito más sobre él, pero contentos, Puerto Rico, de estar nuevamente con ustedes. Hermoso día a todos. José Francisco. Albanori, Nesti, buenos días. Y a la audiencia, buenos días. Estamos felices porque el invitado que tenemos hoy es un invitado de lujo en el sentido de las aportaciones que él viene a traer para acá y la verdad que ha sido, entre otras cosas, un servidor público por vocación, por la entrega, por la pasión que le imprime a todo lo que hace. Y vamos a descubrir grandes cosas en la mañana de hoy, así que le damos la bienvenida a Transforma Acción y entendiendo que esta va a ser una mañana rica en grandes aportaciones y hay un libro por ahí también. Exactamente. ¿Y qué hacemos? Vamos entonces a la entrevista transformadora del día. Vamos allá. En Transformación, nuestro invitado para hoy, con el que tendremos una conversación que promete visión, propósito y transformación. Bien, vamos a la presentación de Ángel Crespo. Dentro de todo, yo tengo que decir que hay una campaña corriendo por ahí antes de ir a los datos biográficos, de dónde están los padres, de la concientización de la educación y la formación de todo lo que propende a mejorar la calidad de vida familiar. Y ya Ángel Crespo, a través de unas iniciativas que tenía musicalmente hablando, ya estaba haciendo aportaciones en el pasado, llevando la información valiosa del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico a través de la música. Ángel Crespo es consultor en manejo de emergencia, seguridad y salud con más de 25 años de experiencia, ex jefe del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, ex director de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Desastres y autor del libro Emergencias y Desastres, una guía práctica para desarrollar tu plan de emergencias. Ha liderado respuesta a incidentes críticos como incendios masivos, derrames peligrosos, apagones generales y hasta brotes epidémicos bajo coordinación de la Casa Blanca. Su trayectoria comenzó en 1997 como bombero, escalando posiciones hasta ser nombrado jefe del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico para el cuatrenio del 2013 al 2017. En 2016 fue designado director ejecutivo de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, liderando respuestas a emergencias de gran escala como el incendio y evacuación del crucero Caribbean Fantasy y el apagón general del año 2016. A nivel federal, se desempeñó roles claves como asesor de seguridad y director de la Oficina del Homeland Security en Puerto Rico, así como gerente administrativo del Estado con el Departamento de Homeland Security y oficial gubernamental autorizado ante FEMA. Además, bajo la supervisión de la Casa Blanca, coordinó los esfuerzos estatales contra el virus del Zika como líder del Grupo de Coordinación Conjunta. Actualmente dirige Crespo Advisors y colabora en el Brindle Mountain Fire Apparatus, así como lo escucha, Apparatus, y Solomon Safety como consultor para países de habla hispana. Además, conduce el programa radial Safe and Sound con Ángel Crespo, transmitido todos los sábados a las 9:15 de la mañana por Magic 97.3 FM, ofreciendo orientación
sobre salud, seguridad y preparación para emergencias. Es también educador, comunicador y padre de familia, un hombre que no solo ha vivido emergencias, las ha enfrentado y hoy nos ayuda a prepararnos para ellas con herramientas claras, humanas y aplicables. En resumen, hoy tenemos con nosotros a un verdadero experto en seguridad moderna, tecnología aplicada y resiliencia comunitaria, con una visión clara de cómo transformar la seguridad pública en Puerto Rico y en el mundo. Ángel, bienvenido a Transforma Acción. Gracias por eso. Estoy aquí como que, wow. O sea, cuando repasamos la biografía es que te das cuenta de Y todo lo que has hecho. cosas. Yo estoy seguro que Mira, faltan cosas. yo tengo 48 años de edad, gracias a Dios, cumplo 49 muy pronto, ya en noviembre. Y una vez una persona que estamos compartiendo me dice, ¿qué edad tú tienes? Le dije la edad que tenía en ese momento y me dice, yo pensé que eras más viejo. Yo digo, me veo matado. Y me dice, no, es que cuando yo analizo, ¿verdad? Lo que es tu trayectoria, pienso que has vivido intensamente muchas cosas que quizás otras personas, pues, y en mi carrera particularmente, de verdad que lo único que tengo que decirles, gracias a Dios, número uno, por el privilegio de vivir, ¿verdad? Y de existir. Y número dos, porque de verdad que yo he visto un propósito hermoso en mi carrera. Cuando miro atrás, fueron 20 años dentro del cuerpo de bomberos, 9 al frente de mi oficina. De verdad que es un privilegio poder estar aquí con ustedes. Yo te conocí como el bombero rapero. A mucho orgullo. Y era llevando una información súper valiosa. Sí. Y en las escuelas, los estudiantes, los jóvenes, todo el personal se identificaba mucho contigo porque era innovador, era muy creativo. Sí, mira, el tema del bombero rapero fue un nombre que me pusieron en las escuelas. Estamos hablando de eso fue a finales de los 90, yo empecé en el Cuerpo Bombero en el año 97 y en esa época los esfuerzos de la División de Educación a la Comunidad, en mi opinión, estaban bien adelantados para su época, el internet no era algo accesible. Qué bien. Entonces había una líder, todavía está viva, Fede Lourdes Marrero Dávila, que ella era una inspector de prevención de incendios del área de Ponce. Es natural de Dorado, pero ella se desarrolló como oficial de bombero en Ponce. Entonces, después del fuego del Dupont Plaza, el coronel Collazo, que fue el jefe de bomberos que moderniza a los bomberos luego de ese impacto tan grande, utilizaron el talento de ella y ella tenía un personaje que era una payasita que se llamaba la payasa Manguerita. Su Manguerita en los años 80 y principios de los 90 era ese vehículo atractivo, humanístico que usaban los bomberos y funcionaba muy bien. Y Manguerita fue bien revolucionaria porque cuando ella empezó, ella tenía una guagua que la llevaban a las escuelas. Entonces, ella era una payasita traviesa, ¿no? Que los bomberos, pues llegaba este bombero uniformado y decía, hola niños, y salía Manguerita, los nenes en la escuela, pues veían una payasa, empezaban a gritar, a aplaudirle. Y eso el bombero le decía, mira Manguerita, ¿qué tú haces con eso, muchacho? Tiene un paquete de fósforos en la mano. Entonces el bombero le llamaba la atención, tú no puedes jugar con fósforo, pero es que a mí me cantan cumpleaños con las velitas. O sea, iban enseñando a los niños con un refuerzo positivo, lo positivo que es el fuego y lo peligroso que es si un niño juega con él. Así que ella hizo eso por muchos años y ella entraba con música de Vico, ¿sí? Cuando Vico sí rompió hacer música hip hop rap en español, ella usaba las canciones de él y pues entraba con esto. Cuando ella se vuelve supervisora de la división y yo soy un muchachito en los bomberos, ella me ve que yo pues venía de la universidad. Yo estudié en la UPR de Carolina. Con talento musical. Y yo venía de estar en el círculo de trato de la universidad, me gustaba la música y ella como que me empieza a incentivar. Un día, por azares de la vida, yo improviso con algo de rap en una escuela en Barrio Obrero en San Juan y en la escuela son los que dicen, mira, le envié una carta al jefe de la agencia, queremos que otro día vuelva el bombero rapero. Yo nunca me presenté como el bombero rapero. Así que eso... Como son las cosas. Así son las cosas de la vida. Entonces, ahí yo empiezo a escribir mis primeras letras en aquel momento. Y ese tema del bombero rapero está quizás para otro programa, pero literalmente para la época en la que ya salen los mixtapes de Playero y Dinois, en la transición de ese momento del género urbano, que ya Daddy Yankee, Nicky Jam empezaban a cambiar el género Wisin y Yandel para esa misma época, es que yo entonces empiezo a grabar. Y de hecho... un compañero mío y le tocábamos las puertas a los productores de aquella época, a Les Gárgolas, a Nico Canadá, toda esa gente, y no nos hacían caso naturalmente, estaban viviendo su película. Y en un DJ, que yo coincido con él en un evento en el área oeste, me presentan como el bombero rapero y yo lo que hacía era ruido con los micrófonos, como hacían los hip hoppers de los años 80, y improvisaba encima con la gente aplaudiendo.
Pero cuando él ve que, modestia aparte, yo tiraba mis barras, tú sabes, y entonces él me escucha, él me dice, oye, yo te puedo grabar. Entonces yo me metí literalmente. La gente hoy en día diría un residencial público, pero yo voy a hablar como se habla en la calle. Yo me metí en un caserío en Mayagüez. Yo grababa en el residencial Cuesta de las Piedras, metido en una habitación con las mismas herramientas que usaban ellos. Así que verdaderamente yo me volví un rapero, ¿no? Claro está, yo ni me viví la película del maleanteo ni esa vuelta, usaba la letra de los bomberos, pero era tal cual. Y eso, mano, me llevó a New York, me llevó a un montón de lugares, el proyecto cogió vida propia. Y entonces en un momento dado, cuando inicia mi carrera ya como jefe de agencia, personas malintencionadas, porque tú sabes que cuando el servicio público tiene una parte muy linda, tú puedes ayudar a la comunidad. Pero a ti te va a nombrar para dirigir una agencia un gobernante que es una figura política. Así que el partido de oposición o los mismos de su partido que le quieran, ¿verdad?, hacer la vida difícil, cuando presenta mi nombramiento, en vez de leer dónde estudié y lo que tú hiciste aquí, nombraron al bombero rapero. Ese fue el headline en los periódicos. Y entonces por eso es que lo reafirmo con orgullo, porque, bueno, te voy a decir algo que creo que nunca lo he dicho en un programa, y como este programa me encanta lo que está ocurriendo, te voy a dar un contenido exclusivo para que lo tires en un short. Cuando yo me vuelvo jefe de bomberos, voy un día a WIPR, me envían allí, y cuando estoy entrando a WIPR, me encuentro a el inigualable Jacobo Morales en el lobby. Y yo, don Jacobo, qué bueno saludarle. Y él así con él, hola, usted es el jefe Crespo, ¿verdad? Me mira así por encima de los espejuelos y yo, wow, qué orgullo saludarle, vengo a tal programa, qué bien. Y me dice, con ese timbre de voz de él así, profundo, me dice, ¿todavía cantas? Ya yo llevo como 6 meses. Poético. Como 6 meses en el cargo. Y yo le dije, sí, sin embargo, no lo estoy haciendo como el jefe de los bomberos. Y me dijo, pues ¿sabes qué? Pienso que deberías continuar cantando. Y yo digo, contra, que esto te lo está diciendo Jacobo Morales. O sea, yo tengo que exprimir este momento. Y yo le digo, don Jacobo, hábleme de eso, porque usted cree que es una buena idea. Eso no me quita la seriedad a mi uniforme. Y me dice, Crespo, las sociedades más antiguas están en Oriente. Y los orientales, sea en China, en Japón, esas sociedades bien antiguas, cuando una persona va a ser un funcionario público, aparte de presentar la hoja de vida, el currículum y todo lo que le piden a alguien acá, tiene que presentar un poema escrito con su puño y letra. La creatividad. Y yo hago... Wow. Eso es lo primero que yo pensé. Y yo le dije, qué interesante. Y me dice, ¿sabes qué mide eso? Y me dice, la sensibilidad de ese ser humano. ¿Qué piensa de los niños? ¿Cómo trata a los animales? ¿Qué piensa del medio ambiente? Y él me dice, acá en Occidente estamos viviendo pensando en métricas, en adelantar proyectos. Y mira en lo que ellos se enfocan, en la sensibilidad de esa persona que va a manejar fondos públicos. Y me dijo, el que tú hayas sido una persona con la sensibilidad de componer o de grabar y cantar, eso te hace un ser sensible y especial. Muchacho, yo tenía un nudo en la garganta, me dio un abrazo, me dio un beso en la mejilla como si yo fuera un hijo, mano. Son ese tipo de cosas las que te marcan. Y pues qué bueno que trajimos eso aquí, así que eso nunca lo había dicho públicamente en ningún lugar. Yo viví esa experiencia con Jacobo. Gracias por compartirlo con nosotros. Y definitivamente, oye, Ángel es un amigo. Ángel es un amigo. De toda la vida, campeón. Ángel nos honra hoy con su presencia, tener a un amigo nuestro aquí sentado con nosotros. Y podemos dar fe de esa sensibilidad, de ese compromiso que tiene con el servicio público, del compromiso genuino que tiene por llevar un mensaje de prevención, de resiliencia, de preparación. Pero mira qué interesante esta anécdota, que realmente nos hace valorar lo que hemos hablado y lo que hablamos aquí en todos nuestros programas, que es la inteligencia emocional. Eso es una medida de inteligencia emocional. Y nosotros, muy posiblemente en las sociedades a este lado del mundo, hemos estado sin darle importancia a la inteligencia emocional por demasiado tiempo. Así es. Y yo creo que eso es lo que nos ha llevado a que tengamos los problemas sociales que tenemos hoy. Y nosotros aquí insistimos en que la tecnología y el desarrollo de la inteligencia artificial va a ser extraordinario. Cada vez que me preparo para una charla nueva, yo quedo impresionado y muy preocupado por el poco nivel de conciencia que hay sobre esto, porque viene un tsunami para encima de nosotros y no lo hemos ¿verdad? No hemos entrado en esa conciencia, pero sobre todo porque tenemos que desarrollar más inteligencia emocional para ser una sociedad con propósito, porque si no, nos vamos a ver de la noche a la mañana, no solamente sin trabajo, sin propósito en la vida.
vamos a estar enfermos emocionalmente porque no pudimos descubrirnos. Y qué bueno que traigas este punto y que podamos comenzar, ¿verdad?, hoy hablando sobre esto, porque realmente, Ángel, tenemos que seguir poniendo nuestro granito de arena para construir y preparar una sociedad que verdaderamente sea una sociedad bonita y buena. Y creo que por ahí estás con tu libro, ¿verdad? Tu libro que se llama Emergencias y Desastres, basado en tu experiencia, especialmente en lo que viviste luego del huracán María. ¿Qué fue lo más que aprendiste en ese proceso y que realmente te inspiró a echar este proyecto hacia adelante? Porque sabemos por carne propia también, que estamos por ahí escribiendo, Alba y yo, un libro por carne propia, lo complicado que es y lo cuesta arriba y el mucho tiempo que hay que dedicar. Pero no se rindan, es posible y sé que lo van a lograr muy pronto y la satisfacción es bien linda. Mira, cuando yo precisamente salgo del gobierno, ¿verdad?, que es un punto de quiebre en mi vida como adulto, 20 años trabajando en los bomberos, acostumbrado a tener ese empleo, era la forma en la que llevaba el pan a la mesa a mi casa. Una manera muy ajustada, porque los servidores públicos, pues tú sabes que viven asalariados y hacen muchos sacrificios, que mucha gente no lo ve, pero los que hemos vestido ese uniforme, rotamos turnos y exponemos nuestra vida, lo sabemos. Esa misma circunstancia la viven las enfermeras, la viven los policías, la viven los maestros. Los maestros son respondedores de emergencia, no solamente educan a nuestros hijos, están recibiendo el fuego directo de muchos temas sociales. Así que cierro ese ciclo de mi vida, empiezo a emprender con mi oficina, así que pues no tengo un solo cliente, más allá de $2,000 o $3,000, que es lo que más yo podía juntar o manejar en mi cuenta de ahorro y cheque en conjunto. Y cuando ya estoy empezando a trabajar, inicialmente la academia me da la oportunidad, trabajé en un momento dado con la Universidad Interamericana por 6 meses, fue una gran experiencia, pero terminé el contrato, estoy empezando a manejar otras cosas y ahí viene el huracán. Entonces, cuando viene el huracán María, pues yo, al igual que todo puertorriqueño, la gente que sabe, ya van a hablar del huracán María otra vez, pues mira, sí que seguir hablando del huracán María porque ese es el peor desastre en la historia de Puerto Rico en años recientes. El único huracán categoría 5 que vivimos antes de eso ocurrió en 1928 y Puerto Rico era un lugar muy distinto al Puerto Rico donde vivimos hoy demográficamente, a nivel social y entre otras cosas, infraestructura. Entonces, ¿qué pasa? En el proceso, pues yo empiezo a ganar clientes, la oficina, gracias a Dios, me va muy bien, le escribo planes de emergencia a industrias de manufactura, a mucha gente, trabajo con estas empresas desde los Estados Unidos y los represento en nuestro mercado, trabajo allá, pero cuando iba a revisar planes de emergencia de compañías, pues yo utilizo ciertas normas que tú y yo conocemos, tú también eres un gran conocedor del manejo de emergencia, guías, estándares, pero yo decía, yo no veo una guía comprensiva para el plan familiar, y entonces yo cuando pasa el huracán María, y es algo que cuento en mi libro, tuve aciertos en mi plan de emergencia y tuve 2 grandes desaciertos que me costaron muy caro. Los aciertos que tuve en mi plan de emergencia es que nunca en mi casa faltó el agua que yo tuve almacenada, ni para tomar, ni para el higiene. Así que en esa parte yo la pegué. En que mi plan no era improvisado y estaba por escrito, ahí me doy como un 70%. Yo tenía fragmentos de cosas por escrito, aunque no tenía un solo manual. En cuanto a la alimentación, el suministro básico de alimentos, la canasta no faltó en mi hogar, aún en los momentos más álgidos. Siempre tuve desde alimentos no perecederos hasta otras fuentes que llegaron en el camino. Esa también la pegué. Sin embargo, mi esposa y mis hijos no fueron felices porque yo postergué un tema muy importante. Si tu esposa, tu compañera de vida está feliz, tú vas a estar feliz. Si tu esposa no está feliz, tú vas a tener muchos problemas. Y eso sucedió. Bastante, diría yo. Porque en vez de yo hacer el tema que yo postergué, o como se dice, procrastiné, ¿verdad? Que dejé pasar, fue que yo nunca había comprado un generador eléctrico. Yo le digo esto a la gente y se mueren y me miran. Oye, yo me tenía en agua, estaba lo que ¿qué es hiciste, Ángel? Es que en Puerto Rico no había necesidad de tener una planta eléctrica obligado hasta antes del huracán María. En 1980, en la noche de las elecciones, se fue la luz. Dependiendo a quién tú le preguntes, te va a decir que fue un sabotaje. Fue lo que pasó. Pero eso es tema para otro día. Sí. Y en el septiembre del 2016, 36 años más tarde, ocurre un segundo apagón. Y yo era director de manejo de emergencia, una falla tecnológica y combinada con el deterioro del sistema. Pero aquí no había soplado ni una tormenta tropical ese día. Así que
Por lo tanto, un generador, yo lo que hacía era, y fui tonto. Era un porque lujo, eso era un lujo. yo pude haber ido a una cooperativa de ahorro y crédito, a un banco y pedir un préstamo personal y comprarlo, si no ahorraba los chavos. Pero yo creía que algún día yo iba a ahorrar el dinero para comprar el generador y cuando tenía la mitad de los chavos, tenía que cambiarle las gomas al carro en la casa o alguna necesidad, lo que le pasa a todo el mundo. O le pasa a todo el mundo. Así que el generador, y eso desencadenó el malestar de mi familia con mucha razón, pero me lleva a caer entre una serie de cadenas de cosas que le pasó a todo el mundo. Me empiezo a quedar sin efectivo, me quedo en un escenario económico que nunca me había visto en mi vida, al que no estaba acostumbrado a mi familia, y yo desatiendo mi condición de salud. Yo soy un paciente diabético desde el año 2010, yo soy un paciente diabético tipo 2. Así que en el 2017, 17 que ocurre María, yo tenía tratamiento guardado para 6 semanas y cuando llegó a la 7ª semana decidí darle la espalda a mi tratamiento y no regreso a mi médico. Yo controlaba mi azúcar con una tableta sencilla y comparado con los medicamentos que hay hoy en día y con una dosis bien baja de medicamentos y dije, olvídate de esto. Así que eso me lleva a que 1 año y medio más tarde, 18 meses más tarde, gané mucho peso. Y entonces yo siempre he sido el mismo tamaño de pantalón desde que estoy en la escuela superior, yo soy físicamente. Qué suerte tiene, bendito. Y entonces Qué suerte la de he tenido suerte. Oye, toda mi vida aunque tengo diabetes, tengo un buen metabolismo y por haber sido bombero siempre me he cuidado, tú sabes, mi bienestar físico. Pero tuve que cambiar el pantalón. Y eso, quizás para otra gente. Te traumatizó. No me traumatizó. Es que eso fue un parteaguas en mi vida. De 32 a 34, casi 36. Pero ¿qué pasa? Muy peligroso. Quizás hay otras personas que suben y bajan de peso, pero en el caso mío, mira el tamaño de las muñecas mías. Eso es mucho peso y siendo paciente diabético. Claro. ¿Qué pasa? De momento, ya estoy así. Yo digo, yo tengo desatendida mi salud, empiezo a experimentar lo que las guías dicen que tiene un paciente diabético sin control, orinar frecuente, todo ese tipo de cosas. Yo dije, yo creo que yo voy a tener que volver. Cuando yo regreso al laboratorio clínico para hacerme los laboratorios, experimenté niveles de glucosa muy peligrosos, 11 en mi hemoglobina glicosilada, y por poco me ingresan en un hospital porque cuando ven los resultados, de hecho tuvieron que diluir mi sangre. Wow. Porque tuve triglicéridos de 1736. Y eso pasó durante María. Eso pasó 1 año y medio después como consecuencia. Como consecuencia. Así que cuando eso sucede, yo regreso como el perro arrepentido, como dicen, con el rabo entre las patas y los hocico partidos. Y voy a donde mi endocrinólogo, que le doy las gracias al doctor Víctor Vergara Abreu, porque estando lleno hasta acá, me vuelve a abrir la puerta y me recibe. Me dice, bueno, amigo Crespo, ¿qué vamos a hacer? Yo le dije, yo vengo a hacer un compromiso con usted, un compromiso real con mi familia y voy a meter mano. Entonces, nada, ahí retomo mi tratamiento, tuve que usar insulina basal por primera vez en mi vida, por 90 días. Eso fue para mí bien impactante, tener que ponerme insulina, porque eso no había sido necesario. Gracias a Dios, 90 días más tarde, superamos esa gran crisis, ya gracias al Señor no dependo de la insulina. Y en ese momento en que alcanzo el bienestar de salud nuevamente, económicamente ya había podido comprar mi generador y me veo en otras posibilidades. Ya tu esposa era feliz. Estaba más feliz, estaba más tranquila con el tema. Pues yo vengo y digo, caramba, yo creo que yo debo ya poner por escrito ahora sí mi plan. Las lecciones aprendidas. Y ahí es que entonces surge la idea del libro. Pero tengo unos detalles que te quiero contar y sé que ya parece que se nos está acabando. Ya me invito, vamos a la pausa, pues mira, tú me dices, pero para empezar, cuando ya tengo la idea del bosquejo de escribir el libro, me tropiezo con el único inigualable. Yo creo que nos da tiempo para esto. Sí. Me encuentro con el único inigualable Douglas Candelario. Colegial. Sangre verde, igual que tú. El plenero. Tacho, ¿quién es Douglas? Agrónomo. Douglas es consejero, Douglas agrónomo. Saludos a Douglas. Douglas está de cara. Y entonces Douglas, nos ponemos a conversar y yo le digo que yo admiro mucho la manera en la que él utiliza sus capacidades y Douglas es un tipo que es súper comercial, él orienta de todo, él monetiza por todo, un tipazo. Y él me dice, pero me pregunta, ¿ya tú escribiste un libro? Y yo le digo, no, pero no estoy lejos de comenzar. Y me dice, ve al Festival de las Flores el lunes que viene y me llamas a tal hora, tú vas a mandar a buscar cuento corto, llego y lo veo vendiendo uno de sus libros a la gente, me explica más o menos algunos temas, me recomienda que cuando fuera a imprimir mi libro lo hiciera en Puerto Rico. Y ya por ahí es que yo empiezo eso fue hace 2 años, a escribir el primer manuscrito del proyecto. Qué bien.
Y entonces, en ese proceso, pues básicamente estoy dando ahí como que el génesis ahí. Pues vamos a cuando regresemos de la pausa, ¿verdad? Sí, tenemos unas preguntitas por aquí para Sí, Ángel. claro. Vamos a dejar una para cuando regresemos. A base de tu experiencia, Ángel, los errores más comunes Vamos allá. que cometemos a la hora de prepararnos para Claro una que época sí. de emergencia. Cuenta con eso. A eso vamos. Vamos a la pausa. El futuro no espera. En el PMTL Institute, en alianza con la UPR Mayagüez, te preparamos para liderar con impacto en la era de la transformación. Nuestros programas te dan las competencias más relevantes en gerencia de proyectos, inteligencia artificial y liderazgo. 100% en línea, a tu propio tiempo y con metodologías reconocidas globalmente. Podrás convertirte en un líder future ready. Visita pmtlinstitute.com y comienza hoy. En tiempos de cambio, liderar con intención lo es todo. En Hablatec ayudamos a las empresas a navegar la gestión del cambio y a elegir, desarrollar e implementar inteligencias artificiales que catapulten su productividad, siempre con mucha inteligencia emocional y liderazgo. No importa tu industria, te guiamos paso a paso para que la transformación tecnológica sea un éxito. No lo postergues más, porque el momento de transformarse es ahora. Visita hablatec.com. El futuro no espera. En el PMTL Institute, en alianza con la UPR Mayagüez, te preparamos para liderar con impacto en la era de la transformación. Nuestros programas te dan las competencias más relevantes en gerencia de proyectos, inteligencia artificial y liderazgo. 100% en línea, a tu propio tiempo y con metodologías reconocidas globalmente. Podrás convertirte en un líder future ready. Visita pmtlinstitute.com y comienza hoy. En tiempos de cambio, liderar con intención lo es todo. En Hablatec ayudamos a las empresas a navegar la gestión del cambio y a elegir, desarrollar e implementar inteligencias artificiales que catapulten su productividad, siempre con mucha inteligencia emocional y liderazgo. No importa tu industria, te guiamos paso a paso para que la transformación tecnológica sea un éxito. No lo postergues más, porque el momento de transformarse es ahora. Visita hablatec.com. Este y todos los sábados a las 10 de la mañana por WKAQ 580. Llega a tu cita con la transformación. Transforma acción. Aprende, lidera, evoluciona. Con Nesti Delgado y Albanoris de León. No te lo pierdas. Sábados a las 10 por WKAQ 580. Aprende, lidera, evoluciona. Ya estamos de vuelta en Transforma Acción, presentado por el PMTL Institute, aquí por WKAQ 580. En Transforma Acción, y estamos en compañía de Ángel Crespo, nuestro invitado muy especial para la mañana de hoy. Y dejamos una pregunta a Nesti y Albanori sobre la mesa con relación a la preparación para la época de emergencia, entiéndase época de huracanes y otras. Los errores que a su juicio, Ángel, se cometen más a menudo a la hora de prepararse y estar advertidos de lo que viene. Claro que sí, porque Ángel ha sido un conocedor de arraigo, porque literalmente conoce de lo que es el campo y ha trabajado a nivel de estrategia, ¿verdad? Uh-huh. A nivel nacional. Entonces, cuando hablabas hace un momento de lo que te motivó a crear tu libro, más allá de lo que fue tu experiencia personal, has estado en escenarios que te han permitido conocer las fallas del puertorriqueño de a pie. Y es triste decirlo, pero la verdad es que en Puerto Rico una constante es la emergencia y el desastre casi anualmente. Sin embargo, nos agarra como que desprevenidos todos los años. Entonces, en ese sentido, tanto por lo que viviste en tu hogar y por lo que has conocido de la cultura y la sociedad puertorriqueña en cuanto a cómo nos preparamos, ¿cuáles son los mayores errores? ¿Y de qué manera podemos comenzar a fomentar una cultura de preparación? Pues mira, el error principal es dar por sentado que no va a venir un huracán, por ejemplo. Uh-huh. O dar por sentado que no va a pasar nada. O cuando pase algo, yo voy al supermercado y compro varias latas de X cosas y con eso resuelvo. La improvisación es el peor enemigo uh-huh. de la preparación para emergencia. Uh-huh. Otro de los errores más comunes es dar por sentado que todo está bien a mi alrededor. No todo está bien. La naturaleza nos lleva, ¿verdad?, al deterioro físico de muchas cosas. Los tanques de gas propano
se instalan, pero hay que revisarlos. Están sujetos a agua, sol y sereno. Si tienes un generador, hay que darle mantenimiento. ¿Dónde lo vas a conectar? Y precisamente, usando la pregunta, entro en materia del libro. Cuando yo fui a escribir el primer borrador del libro, yo empecé a escribir el manuscrito con un iPad. Y cuando tengo el iPad abierto frente a mí, con la página en blanco y el cursor haciendo, blinkeando, miro el iPad y literalmente, en vez de ver la silueta de mi rostro, veo la cara de Epifanio Jiménez en el iPad. Y yo hago, wow. Pasado director de manejo de emergencia. No solamente pasado director, Epifanio Jiménez fue el último director que tuvo la defensa civil claro. y fue el visionario que le dice al gobierno, aquí tenemos que cambiar de aquel concepto que sale del Departamento de la Defensa, que nos sirvió muy bien, pero hay que crear unos lineamientos que se vayan dirigidos a lo que es la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres. Entonces, por ahí empieza la cosa. Y entonces, EPI, ¿por qué EPI es esa figura que veo cuando estoy conmigo mismo? Ahí, eso tiene un origen. Cuando yo empiezo en los bomberos, en el año 97, me envían, un año siguiente, llega George, un huracán impactante en Puerto Rico, y me envían a trabajar al distrito de Humacao, y estoy reforzando allá, y la estación de Yabucoa, que por decirlo así, como dicen los militares, y es el área donde yo crecí, pero como dicen en el argot de la emergencia, ese era el ground zero, ¿verdad? Donde peor estaba todo. Cuando yo estoy allí, voy a un fuego de casa, un fuego de estructura en Humacao, en un sector bien exclusivo, se llama el Pedregal, una casa preciosa, una chalet en madera. La casa se quema porque estalló el generador eléctrico, lo prendieron estando muy caliente, había vapores, se quema el dueño de la casa, su hijo, sufren quemaduras muy serias. Yo llego muy triste a la estación porque no fue mucho lo que pudimos hacer por la casa, no había agua en los hidrantes, el agua que teníamos era bien limitada. Cuando estoy así extenuado, prendo el televisor y está Don Epi en el podio de la Defensa Civil, en su esplendor. Epi venía de ser el comandante de incidente de la explosión de Humberto Videla en Río Piedra. Se había consagrado como un gran líder. Y todo el mundo hablando mucho tecnicismo por la televisión. Y Epi dice, señoras y señores, estamos en la fase después del desastre. Recuerden que esto va antes, durante y después. Y su plan de emergencia, y cuando él empieza a hablar de esa manera, yo dije, yo tengo que ser como este señor cuando yo sea grande. O sea, este señor está desdoblando algo muy técnico. Así que el EPI fue una inspiración a lo largo de mi vida. Jamás me iba a imaginar que 16 años después de ese día yo iba a ser el jefe del cuerpo bombero y 19 años después de eso yo era director de manejo de emergencia. Naturalmente las primeras llamadas que yo recibí fue Epifanio y estuvo conmigo a lo largo de esos 11 meses, básicamente un año allí. Cuando yo salgo de la agencia, pues entonces me convierto en un exdirector y los exdirectores, como ustedes han visto, nos convocamos, andamos juntos, no importa el partido político y siempre aportamos lo mejor que podemos. Por lo tanto, el libro me lleva a mirar esa figura de Epifanio, que era un educador, pero era un tipo bien campechano a la misma vez. Y esa parte, pues a mí me encantaba de cómo era él. Y entonces empiezo a desdoblar todo lo que tiene que ser un plan de emergencia. Pero lo estás aterrizando, Ángel. Estás aterrizando conceptos que a veces son demasiado técnicos, demasiado complejos, aterrizándolos para que lo podamos entender los mortales. El de a pie, el ciudadano común, como dicen en Maunabo, donde tú creciste, en Yabucoa, donde yo me crié. Exactamente. Así que el libro va desde lo que es el ciclo y la definición científica de lo que es manejo de emergencia y que el público entienda que tu vida diaria, tú tienes que mitigar riesgos en tu salud, que tu vida diaria es una preparación para el siguiente día o para la próxima actividad, que cuando estás ejecutando un trabajo estás respondiendo y que después que terminas tienes que recuperarte de todo para iniciar un nuevo día. Y comienza el ciclo nuevamente. Y comienza el ciclo, esto es por ahí para abajo. Entonces, la vida es así. En el libro, pues, yendo a los errores más comunes, como me pregunta José Francisco, la gente, hay que hacer un plan de emergencia. Alguna gente. Búscate en Google un template. Y por ahí hay gente que hace planes y dicen mil cosas. Al final del día no empiezan por lo más básico. ¿Por qué usted está escribiendo un plan de emergencia? ¿Por qué y para proteger qué? O sea, antes de tú escribir un plan de emergencia, tú te tienes que sentar, en el caso mío, con mi esposa, con mis 3 hijos, y tenemos a Rocky por la ventana, que es un perrito, y pensar por qué estamos revisando nuestro plan de emergencia. Número 1, para garantizar el bienestar de nuestra vida, claro. Nuestra unidad familiar. El propósito. Eso es el propósito. Y eso es lo primero. Lo segundo, luego de que tú tienes claro
¿Cuáles son tus intereses que más vas a proteger? No es lo mismo escribir un plan de emergencia en el barrio Camino Nuevo de Yabucoa, sector El Guano, por donde entran las paredes del ojo de los huracanes. Se estima que hubo ráfagas de 200 millas por hora en Georgia en el 98. Y en el huracán María, Rafi Zurillo, el alcalde, me paró a mí dándole la espalda al Nuevo Horizonte, el restaurante, y mirando para esa comunidad allá. Y me dijo, en la 901. En la 901, y me dice, tú ves aquel camión que está con las gomas patas para arriba en un barranco bastante distante. Y yo, diablo, lo viró el viento, y me dijo, no, Crespo, ese camión estaba aquí. Lo llevó hasta allá. O sea, cuando yo empiezo a mirar en mi cabeza cómo el camión llegó allá, lo que me pasó por la mente es la película esta de los X-Men, aquel que el Magneto que levanta las cosas, boom, boom, boom. No es lo mismo escribir el plan de emergencias allí y construir allí que construir en Rincón. Eso es así. O en Jayuya. Así que el análisis de riesgo del área. De ahí pasamos a lo que es el análisis de tu estructura. No es lo mismo vivir en una casa, en una urbanización estándar en Puerto Rico, a vivir en un apartamento tipo walk-up o un condominio multifamiliar. Todo eso te lleva. El libro, de verdad que yo estoy sorprendido, le doy gracias a Dios, abrazo con mucha humildad el impacto que ha tenido y el equipo que pudo organizar, la diagramadora y artista gráfica. Mira el tipo de gráfica, comunica bien chévere las cosas. Y entonces este capítulo es de mis favoritos, todo el libro, pero cuando llego a este capítulo de aspectos de salud y seguridad, porque es las preguntas frecuentes de la gente, lo que me acaba de decir José Francisco. Crespo, hubo una explosión de gas propano. Dios mío, tengo miedo. No le tengas miedo al gas propano, es un producto noble. Ahora, tienes que saber, número uno, a qué distancia van los tanques de puerta y ventana, a qué distancia con respecto el tanque del generador, o cuáles son los acoples, los fittings y la forma correcta de ponerlo, hasta cómo detectar una fuga. Y de ahí pasamos a temas tan puntuales como, por ejemplo, ¿dónde pones un generador eléctrico para que no se meta monóxido de carbono dentro de tu casa? Importante. Dentro de un apartamento, ¿puedes tener un generador? No. ¿Qué opciones hay? Las tecnologías disponibles en este momento están aquí. El concepto del transfer switch, el mantenimiento, hasta el uso de la gasolina, los sistemas de detección que debes tener en la casa, detector de humo, DSO. Ángel, quiere decir que el libro, más allá de ayudarte a preparar un plan de emergencia, y mucha gente tiene el concepto de que el plan de emergencia es durante la emergencia, para ayudarte durante la emergencia y posiblemente luego de la emergencia. Y la realidad es que comienza mucho antes la preparación. O sea, tiene que haber un proceso de preparación. No se escribe en un ratito ni en un día el plan, que es por donde va. Entonces tú tienes que, y posiblemente todas las actividades o las actividades más importantes que tú llevas a cabo son antes del evento. Porque son las que te ayudan a responder al evento de una forma más eficiente, con mucha más seguridad, cuidando de los tuyos. Y entonces veo que el libro va a es bien puntual en enseñarnos cómo nos preparamos. Esa preparación debe ser, ¿verdad?, una parte bien puntual. Y realmente es importantísimo que la gente entienda que tienen que empezar por ahí. Y yendo en esa línea, el libro tiene 15 capítulos. No es hasta el capítulo número 7 que te empiezo a explicar cómo vas a empezar a escribir el plan. Todo lo que ocurre antes de eso está en esos primeros 6 capítulos de una manera súper accesible. También el libro viene acompañado de unas herramientas bien importantes que cuando empezamos con el concepto, como que visualicé que podían ser efectivas, pero me ha sorprendido el arraigo y el impacto que la gente está teniendo en ella. La primera es que el libro tiene un QR code, que hoy en día mi abuela sabe escanear uno en el restaurante, ¿verdad? Seguro. Te lleva a 12 videos como si fuera un masterclass, donde yo estoy expandiendo conceptos que pueden ser tan confusos como el bulto de emergencia. Así que todo eso está en los videos. Eso es un valor agregado espectacular. Mano, por $19.99 compras un libro que te lleva a ver eso. Entonces, es un valor agregado. Tiene este otro código QR que te lleva a descargar literalmente un cuaderno en PDF, donde es tu plantilla para llenar el plan. Entonces, ahí está la tecnología al servicio. Claro, estamos integrando tecnología, ¿verdad? Yo sé que que eso es de lo que hablan aquí y definitivamente yo estoy fascinado con las herramientas que la inteligencia artificial nos provee ya hoy en día. Y me gusta, me encanta, los felicito a todos por el enfoque que le han dado a este proyecto. Hay gente que le gustan los rumores y viven con miedo. Y yo, mira, hermano, la tecnología artificial, hay gente que solamente la está usando como un buscador de información. Así es, sí.
Y en efecto, eso es un buscador de información a unos niveles que no hubiéramos imaginado hace 30 años, 20, 10, 5 años atrás. Sin embargo, esto tiene un montón de utilidades. Y yo siempre digo, mira, a la larga y al final del día, en la palabra Dios dice, nos dio la tierra y el mundo para que nosotros lo domináramos. Así que también nos hizo a su imagen y semejanza. Por lo tanto, nosotros somos los que dominamos este mundo. Claro. Y con buenos valores y principios, la tecnología y la inteligencia artificial Tiene que son una estar herramienta inclusive para este a campo nuestro servicio. muy A apropiada. nuestros servicios. Oye, Totalmente no, de acuerdo. si Ángel nos deja, le hacemos una inteligencia artificial experta en su libro. O sea, Exacto. ese puede ser el próximo paso, no hay problema. Y la ponemos a hablar como él y con un avatar de él. así Podemos que- conversar de eso. Será nítido alguien dando conferencias mientras yo esté durmiendo. Eso lo que quiere decir es que estamos listos y preparados para ir a la próxima sección aquí en Transforma Acción. Llegó el momento de IA más IE. donde la inteligencia artificial se encuentra con la inteligencia emocional. La tecnología se mezcla con el corazón Y descubrimos lo que está más in en el mundo de la innovación con propósito. Y regresamos, ¿verdad? Aquí a Transformación en la sección que todo el mundo espera. IA más IE. Inteligencia artificial con inteligencia emocional. Así que hoy vamos a hablarle de una aplicación de inteligencia artificial que yo uso todos los días y quiero compartírsela al mundo porque me está ayudando un montón. Se llama Jace AI, JACE.ai. ¿Qué hace Jace AI para mí? Jace AI gestiona mis emails, mis correos electrónicos. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los correos electrónicos pasan por esa inteligencia artificial. Yo los veo como si estuviera viéndolos en Google o puedo ir directamente a la plataforma de Jace AI y verlos. Pero lo interesante es que esa aplicación de inteligencia artificial aprendió, cuando yo la conecté, aprendió leyendo cientos o miles de emails que ella leyó. En ese momento aprendió cómo yo contesto, cuáles son mis proyectos, cuáles son mis clientes. Aprendió un montón de mí. De hecho, en aquel momento me describió en un perfil emocional, ¿verdad? Un perfil de personalidad. Incluso me dijo que tenía demasiados proyectos a la vez y que tenía que tener, ¿verdad? Que era sorprendentemente organizado para tantos proyectos a la vez. Aconseja y todo. Sí, aconseja y todo. Es una inteligencia artificial. Entonces, ¿qué hace ella por mí? Ella clasifica mis emails. Una vez llegan, me dice si son urgentes, importantes o rutinarios. Ella resume los hilos largos de email, las cadenas de email. Ella sabe, oye, a un nivel de detalle que yo no podría llevar muy posiblemente, de qué se dijo hace 17 emails atrás en esa misma cadena de emails. Y mi contestación a cada uno de los emails que llega, si ella se da cuenta de que yo tengo que contestar, si es para mí el email y yo tengo que contestar, la contestación está preparada cuando yo llego, cuando yo entro a la plataforma. Y él te da a escoger si tú quieres enviarlo. Y él me da a escoger si yo quiero enviarlo o no, o si yo quiero editarlo o no. O sea que el borrador está ahí hecho. El borrador está hecho en inglés o en español si ella se da cuenta que a ese cliente o a esa persona yo le escribo siempre en inglés o siempre en español. Ella se da cuenta si yo escribo de manera familiar o de manera muy formal a ese cliente y ella ajusta mis contestaciones. En el tono y el lenguaje. El tono, el lenguaje, la forma, todo lo ajusta. Y yo tengo un borrador, posiblemente cuando llego ahí en el más del 80% ahora, esto ha ido incrementando la efectividad increíblemente, la eficiencia. Más del 90% de las veces el borrador es extraordinario. Posiblemente, ¿verdad? Siendo honesto, mejor que si yo lo hubiera escrito, porque se da cuenta de detalles que a mí se me hubieran pasado por alto y a ella no se le pasan por alto. Así que, no solamente eso, si alguien me envía un email pidiéndome que dé una charla, que participe en una actividad o algo así, ella tiene la capacidad de estar conectada a mi calendario. Ella va a mi calendario y ella hace un borrador diciéndole si puedo estar, si estoy disponible o si no estoy disponible. Si no estoy disponible, me establece fechas que yo pueda estar disponible porque ella maneja tanto mis emails como mi calendario. Un asistente en esteroides. Es un asistente. Eso hace un tiempo atrás, pues yo, ¿verdad? Saludos a Mayra allá en Palmas del Mar, tuve una asistente ejecutiva que veía mis emails todo el tiempo. Y ella entonces me llamaba y me decía, llegó tal email, ¿quiere que le haga un borrador, esto o lo otro? Pues eso lo hacía Mayra hace 7 años atrás, o hace 8 años atrás. Ahora lo hace Jace AI por mí. Ella sabe todo y mantiene la coherencia, mantiene un nivel de exactitud tan impresionante que a veces hasta yo me sorprendo. Esto se va desarrollando todos los días a unos niveles impresionantes. Esto es solamente una parte. Miren, yo la uso para mi facturación.
yo puedo pedirle al fin de mes, dime qué yo hice, porque por lo general si yo hago algo para un cliente, emito un email, emito un informe, pongo en calendario una reunión, yo le puedo pedir, dame un listado de todas las tareas de que yo he hecho este mes para tal proyecto o para tal cliente y me hace un listado en Excel de todas mis tareas en el formato que se lo pedí, la fecha en que realicé esa tarea, las horas y de entonces servicio. yo establezco las horas, yo trabajo eso luego en mi facturación. Pero es una agilidad impresionante. Yo le puedo decir, se me olvidó, yo sé que yo recibí un email de tal persona preguntándome por tal cosa, pero no lo recuerdo, no lo encuentro. Ella va y lo busca y me lo trae. O sea, cosas que se te han olvidado, tú se las puedes preguntar y me dicen, no, no fue ese el que te lo preguntó tal. En la misma cadena de email, pero el que preguntó esto fue tal. Me hace listados de cosas que hacer. Me dice, mira, en tal cadena de email dice que tú tienes estas tareas asignadas y no las has atendido. ¿Quieres que te haga un recordatorio? ¿O quieres que le haga un recordatorio por email a alguien que tiene que hacer? Me hace email de seguimiento. O sea, es increíble lo que hace por mí. Y esto cuesta $20 mensuales. Imagínate, es impresionante. El sueldo de un asistente, ¿cuánto sería? Exacto, $20 mensuales. Y hacia esto es que vamos cada día más impresionante, cada día más fuerte, y el tsunami que viene de implementación tecnológica y de inteligencia artificial es gigantesco. Por eso es que tenemos que prepararnos, aprender, y tenemos que utilizar esto con mucha conciencia, con mucho pensamiento crítico, porque al fin y al cabo es usted el que decide si envía ese email o no lo envía, y tiene que tener mucha inteligencia emocional. Así que la responsabilidad siempre es mía, porque yo no puedo decir a un cliente, mi inteligencia artificial te envió un email y eso fue culpa de ella, ¿no? Es culpa mía y es mi responsabilidad siempre. Así que tenemos que mantener, ¿verdad?, mucha inteligencia emocional, y como siempre hablamos de tecnología y hablamos de la parte humana. Pues yo tengo que decir que hay otra sección en este programa que me apasiona y me gusta mucho y que le traía Alba Noris, Claro. que es la palabra del día, la palabra del programa de hoy, para el programa de hoy, que está vinculada con el invitado. Eso es así, hoy sí. Definitivamente. Y la palabra del día es prevención. Es prevenir. Y queremos establecer de una forma bien clara que prevenir definitivamente quiere decir anticipar, pero no con miedo. Hablamos de todos los desastres que han ocurrido y ciertamente aquí hay un llamado a la acción. Pero cuando vamos a accionar no debemos hacerlo desde el miedo, ¿verdad? Prevenir es decir, yo no voy a ser de esas personas que va a esperar a que el gobierno me resuelva. Yo no voy a ser de esas personas que voy a dejar las cosas para lo último. Yo voy a atender con prontitud, ¿verdad? Cada aspecto que tengo que atender. ¿Por quién? Por aquello que yo amo, por mi comunidad, por mi familia. Sí. Prevenir más que todo es un acto de liderazgo, es un acto de madurez y es un acto de amor por aquellas cosas que nosotros valoramos, ¿verdad? Y hoy en día lo más espectacular y lo más hermoso es que tenemos unas herramientas extraordinarias, como el libro que ha sacado Ángel Crespo y como herramientas de inteligencia artificial como JCI. Estás hablando, Néstor, y yo estoy pensando cómo en un COE pudiera estar el JCI ayudando a esos líderes a que se enfoquen en aspectos estratégicos, mientras él entonces está preparando los borradores para las agencias federales y las agencias estatales que te están preguntando allí, ¿cómo va esto? Tienes que enviarme información para yo poder enviarte los suministros. Sí, mientras tanto tú tienes carreteras cerradas, ciudadanos que no han podido acceder a dinero, como mencionaba Ángel, no han podido acceder a servicios de salud, a alimentos, a un hospital. Y esas mentes maestras que están allí en el COE, ¿verdad? Cargados de experiencia y de capacitación, porque así se capacitan, pueden entonces dedicar su tiempo a atender esas cosas importantes, sí, mientras estas herramientas, como la inteligencia artificial incluso, entonces nos ayuda a hacer lo administrativo, ¿verdad? Estas cosas repetitivas y que ciertamente ya están en capacidad de atender. Así es que si usted está escuchando esto, haga de la prevención su estilo de vida. No por miedo, sino por el profundo deseo de ayudar y de atender todo aquello que nosotros amamos. Y volviendo con Ángel, a mí me tengo que hacer constar lo siguiente. En el programa de hoy ha habido, como en todos los programas, mucha honestidad emocional e intelectual. Yo estoy aprendiendo de lo que trae Ángel y lo que traen ustedes también, sobre todo porque Ángel decía de tener felicidad en el hogar
y que su esposa estuviera feliz. Eso Todos fue lo que estaban no felices. Y estaban yo me llevo eso también como por un proceso de aprendizaje, porque ahí se requiere de mucha honestidad emocional e intelectual. En lo que este, uno trae. en este Claro. estudio vemos 5 personas que escuchamos ese mensaje y nos vamos a quedar con ella, y una que se alegró muchísimo de que Ángel diera el consejo. Pero lo dijo Contundente. contundente, exacto. Es que hay Lecciones aprendidas. Cuando doy conferencia le digo a la gente, lo mejor está al final, les voy a contar un chisme y la gente se queda pendiente. El último capítulo del libro precisamente explico, ¿verdad?, el peor momento que viví en mi vida y cómo lo superé, y tuvo que ver muchísimo con eso. Y también lo que mencionas sobre ese concepto de la felicidad, precisamente cuando empiezo a escribir el libro yo me tropiezo con el trabajo de este psicólogo. Él se llama Tal Ben-Shahar. Este señor es profesor en la Universidad de Harvard, y él ahora tiene un instituto enorme en el mundo entero. Él ha publicado un montón de libros porque su trabajo ha sido estudiar la búsqueda de la felicidad en la humanidad. Es la clase más vendida en Harvard. Lo puedes buscar ahora mismo. The Search of Happiness. Entonces, cuando yo miré 6 puntos claves que él ha identificado de su práctica clínica y en su investigación, esos 6 puntos aplican perfectamente a lo que es escribir un plan de emergencia. Cuando leas el primer capítulo te vas a dar cuenta, se llama La felicidad del plan de emergencia. El primer punto es ser optimista. O sea, nadie puede pensar que va a escribir un plan de emergencia pensando de manera pesimista. Ya eres out. ¿Sabes? Si tú vas a una pelea de boxeo pensando que el otro da más duro que tú, no te subas al ring porque ya tú mismo te derrotaste, ¿no? Como dicen en Yabucoa, te van a esbaratar. Te van a embaratar, mi hermano. O sea, usted tiene que subir ahí diciendo, el huracán aquí soy yo, ¿no? Luego, él va al punto del pensamiento positivo, evitar la procrastinación cuando dejas cosas para después, como me pasó como mi generador, y así por el estilo. Así que, nada, el libro está disponible en todas las librerías de Puerto Rico. Creo que sales de aquí para un evento. Salgo a una firma de libros en Camuy y voy a estar allá en el Rincón del Lector en una firma de libros. Me he ido de gira por todo Puerto Rico. Llevo un mes y pico todos los fines de semana, literalmente. Ha tenido una gran acogida. El libro lo puedes comprar por correo a través de filospr.com. Ellos son el distribuidor. Te lo envían a la casa. FILOS, filospr.com. El libro está disponible en Amazon. Lo que siempre preguntan, el libro lo puedes comprar en Amazon en Kindle format. A los que les gustan los libros digitales lo puedes descargar y lo puedes comprar. Yo le digo que lo compres en Amazon si está en Estados Unidos. En Puerto Rico, compras en una librería. Le están dando vida a una industria que nos ha servido y nos continúa sirviendo muy bien. Y yo he visto y tengo la ilusión de que los libros no solamente se mantengan en tendencia, sino que vuelvan de moda, como los discos de vinil. Claro. Qué bueno es recibir un libro, olerlo, disfrutar de la textura del papel, así que ahí estamos. Ángel Crespo, gracias por haber estado con nosotros, y si quiere, a nuestros amigos Radio Escucha, si usted quiere aprender más sobre herramientas como esta, las que mencionaba Néstor ahorita, integrarlas en tu proyecto, en tus proyectos y reuniones y organizaciones, visita www.pmtlinstitute.com o envíanos un WhatsApp al 787-401-7360, repito, 787-401-7360 con tu nombre e interés, y coordinaremos una orientación para ti. En PMTL Institute desarrollamos las destrezas que el futuro ya está exigiendo para que puedas trabajar de manera más inteligente, efectiva y, sobre todo, humana. Hasta aquí. Transforma Acción. Muchas gracias, Puerto Rico, y como siempre decimos, que Dios bendiga a Puerto Rico. Amén. Bendiciones. Bendiciones.